Yo estoy muy nerviosa, como siempre. Y he de confesar que cuando me toca predicar, me pasa muchas cosas. Pero siempre me pasa que cuando llega el domingo por la mañana y estoy aquí delante, nunca siento que el sermón está preparado. Nunca siento que está completo y que está ready para este momento. Y esto me genera bastante angustia, la verdad. Y noto mi corazón fuerte en mi pecho ahora mismo, porque estoy nerviosa. Pero poco a poco creo que Dios me está enseñando que esa es parte de la gracia. Que el sermón nunca va a estar completo, porque yo sigo aprendiendo de él. Y es verdad que si tuviera otra semana más para meditar en este pasaje, para que el Señor me muestre lo que esto implica en mi corazón y en el mundo que me rodea, a lo mejor me daría un poco más de tranquilidad. Pero siempre está en evolución. Y esta es la gracia. Y aunque yo no sienta que el sermón está listo, Dios nos consuela y nos enseña y nos moldea por medio de su palabra. Y creo que parte de la angustia viene porque estoy acostumbrada a que en el trabajo, cuando hablo en público, tengo que estar preparada para tener las 1000 respuestas a las posibles 1000 preguntas que me van a hacer. Incluso a veces tengo diapos preparadas para responder a cosas que a lo mejor no me preguntan. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro y no he venido aquí a hablar de mi artículo. Si yo hago mi trabajo bien hoy y cuando me toca predicar, soy un canal del mensaje de Dios y no del mensaje de Ana. Y esto hace que yo sienta que no tenga todas las respuestas a mis preguntas, pero a veces Dios cambia mis preguntas. Y el pasaje que nos toca hoy es un pasaje de telita que Lutero y muchos teólogos han dicho que es el pasaje más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. Y no lo digo para saltar alarmas, porque la primera y la 20ª vez que leí este pasaje me ha desorientado mucho. Pero la verdad es que Dios me ha sorprendido de la belleza de este pasaje. Y es verdad que tiene cosas raras y las vamos a ver. Pero este pasaje nos habla de la vida y de la esperanza que tenemos en Jesús en medio de situaciones difíciles. Y este mensaje es pertinente hoy y nos muestra que se ha ido trazando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y antes de empezar, quiero recordar cuál es el contexto de lo que Pedro está diciendo aquí. Hoy nos toca 1 de Pedro 3, los versículos del 18 al 22. Y Pedro se está dirigiendo a cristianos que están sufriendo porque están en un contexto hostil, porque el ambiente que les rodea no casa con sus valores, con los valores de Cristo. Están sufriendo por ser cristianos. Y ser cristiano no significa lo que podría significar ser cristiano en Sevilla durante Semana Santa y gritarle a la Virgen de la Macarena, reina, el barrio entero para ti. Y no significa que te has comprado un dúplex en el cielo y que cuando esta vida se acabe todo está bien porque todo está asegurado. Significa que hemos cambiado de gobierno, que los poderes de este mundo y la manera de hacer de este mundo ya no nos gobierna, sino que nos gobierna Jesús. Y el mundo y Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y eso significa que vivimos de una manera distinta al mundo y eso causa tensión, porque no estamos yendo con la corriente de lo que está pasando a nuestro alrededor muchas veces. El versículo anterior, el pasaje que nos toca, que es muy importante leerlo para entenderlo en contexto, dice que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro da perspectiva al sufrimiento injusto, recordándonos una historia, que Dios se hizo hombre y vino
y vivió una vida justa y murió por ti, por mí, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto nos da esperanza porque no solamente esa es la realidad, sino que resucitó y venció a la muerte. Es decir, el sufrimiento no tiene la última palabra de lo que está pasando. Y Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos ánimo, porque Él ya ha vencido al mundo. Y... ya está, gracias. El pasaje, el sermón, lo he titulado La esperanza del justo en medio del sufrimiento injusto. Y ahora vamos a leer el pasaje. Y me voy a poner en un lado porque si no voy a estar muy esquizofrénica. Esta es la estructura del pasaje, que tiene 3 partes. Y os invito a que mientras yo esté leyendo, podéis seguir en vuestra Biblia, en vuestro libro, pero también podéis ir reconociendo en qué punto del pasaje estamos. Sí, se me carga la app de la Biblia. No funciona. ¿Me dejas la Biblia, pastor? Gracias. Qué bochorno, ¿no? Vengo a predicar sin Biblia. Bueno, dice, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz para la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. La primera parte, Pedro nos da perspectiva a nuestro sufrimiento injusto porque estamos en una causa justa, poniéndonos el ejemplo de Jesús. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y no sé si os pasa, pero creo que la gente que o nos hemos criado en la iglesia o llevamos mucho tiempo en contexto de iglesia, a veces, lo digo porque me pasa a mí, cuando empezamos a escuchar este mensaje, el mensaje del Evangelio, es como que parte de nuestro cerebro dice, ya me lo sé. Vale, que sí, que Dios hizo hombre, que vivió una vida justa, perfecta, murió en una cruz por mis pecados y resucitó y venció a la muerte. Y eso me puede dar vida. Y la realidad es que a veces yo creo que estamos anestesiados al mensaje del Evangelio y pensamos que como ya lo hemos escuchado y pensamos que ya lo hemos vivido y lo hemos aceptado, pues hasta aquí la historia. Y eso hace que despersonalicemos la historia del Evangelio y a Jesús. Y Jesús ya no es Dios hecho hombre, el justo que murió por los injustos, que nos lleva a Dios, sino que se convierte en una especie de San Jordi, como en una leyenda, ¿no? Que puede que pienses que ha pasado de verdad, pero lo tratamos como eso, como una leyenda, como algo que sí, que es bonito, que es importante, que celebramos o recordamos varias veces al año, pero que realmente no tiene ninguna implicación real en mi vida. Y en el contexto en el que Pedro está hablando, nos recuerda que si estamos sufriendo, el identificarme como cristiano o el vivir como cristiano, en este contexto, esta historia cobra vida. Porque en medio del sufrimiento te cuestionas realmente qué es lo que creo y vale la pena sufrir por esto. Y las pruebas y el sufrimiento, como dicen muchas veces en la Biblia, son como un fuego que purifica nuestra fe. Y además,
nos hace realmente vivir en la esperanza de lo que Dios, lo que Jesús ha hecho y de la vida que nos da y de lo que nos espera, porque a veces es lo único que nos queda. En cambio, si no vivimos en ese sufrimiento nunca, es fácil que esta historia, que Jesús se convierta en un Sant Jordi. Pedro nos invita a tangibilizar, no sé si es una palabra, pero hacer tangible la historia del Evangelio, haciendo vida, siguiendo a Jesús, en lo bonito y en lo que es más complicado y en lo que nos lleva a sufrimiento. Y es que, como he dicho antes, el asumir a Jesús como rey y como persona que gobierna tu vida, esto necesariamente va a implicar que tu vida va a desafiar el status quo de la sociedad. Que la manera que tú tienes de vivir va a ser diferente porque los valores que te mueven y los valores que son importantes para ti son diferentes a la gente que te rodea. Y esto necesariamente en algún momento va a chocar. Y creo que esto de desafiar el status quo y no ir con la corriente de la sociedad depende de tu personalidad, pero hay gente que nos mola esto, de ser un poco de rebeldes y ser un poco alternativos. Y es verdad que es muy bonito, ¿no? Y el discurso puede ser muy idílico, ¿no? Cuando dices que nosotros sustituimos la avaricia por generosidad y el ser rancio por el perdón y el mal por el bien, por la compasión, por la gracia. Y esto es muy bonito. Pero lo es, sobre todo, cuando las personas que te rodean también operan con estos valores. Cuando tú sabes que al extender compasión, es que la otra persona también te va a extender compasión a ti. Que tú al ser paciente, pues que esa otra persona también es paciente contigo. Y ahí es muy fácil y todo es muy bonito. Pero Jesús nos dice que si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿Acaso no hacen esto también los recaudadores de impuestos? Jesús nos llama no a amar a los que nos aman, también, pero amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos hacen mal, a bendecir a los que nos maldicen, a orar, y este es fuerte, orar por los que nos maltratan. Y ahí ya empieza a costar un poquito más. Y eso nos pone en tesituras muy complicadas a veces. Y nos hace sufrir. Jesús dijo, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si Jesús viviendo en la tierra tuvo persecución y sufrió, nosotros que estamos intentando seguir su camino, ¿cuánto más, no? Y estaba intentando pensar en ejemplos concretos en los que a lo mejor nos encontramos y que nos llevan a sufrir por ser cristianos. A veces simplemente, entre muchas comillas, significa humillación por identificarte como cristiano. Yo esto lo vivía mucho en el instituto y en la universidad. Y no menospreciemos lo que nuestros jóvenes están pasando, porque yo tenía un par, sobre todo uno, un profesor en el instituto, que cualquier oportunidad que tenía para menospreciar mi fe, y él lo sabía porque me miraba, la tomaba. Y bueno, es que si yo volviera ahora al instituto, no tragaría ni la mitad de lo que tragué. También sé que hay gente que sois profesores, profesoras, o psicólogos y psicólogas. Y a veces estáis en situaciones muy delicadas. Educadores sociales, en los que os están pidiendo que os hagáis abanderados de valores que no son los valores del reino de Dios. Y a veces hay cosas que incluso el mundo sabe que están mal, pero no las condena. Porque nadie quiere pagar el precio de hacer lo correcto, ¿no? Y como cristianos estamos llamados a ser los pies y las manos de Jesús en esas situaciones también. Que podemos parecer el pringado del equipo. Pero a veces se trata de ir a comer con el raro del equipo en el trabajo. O se trata de voluntariamente escoger hacer los trabajos en grupo, en clase,
con las personas que nunca tienen con quién hacerlos. A veces se trata de alertar de irregularidades que están pasando en nuestro trabajo, que sabemos que eso puede poner en riesgo cómo la gente nos ve o directamente en nuestro puesto de trabajo. Y esto no es tan idílico. Ahí romper con el status quo no mola tanto. Pero Pedro nos recuerda que es verdad que esto puede traer sufrimiento y que Jesús mismo sufrió la muerte, sufrió hasta la muerte en su cuerpo, pero la historia no acaba allí. El Espíritu hizo que volviera a la vida. Pedro nos recuerda que en medio de nuestro sufrimiento estamos proclamando la misma historia que proclamaba de Jesús. Sufrir por hacer el bien, para llevar a la gente a Dios. Y esto tiene un poder brutal en nuestro alrededor. Cuando somos capaces de responder con gracia a las injusticias, no es cómodo, pero tiene un poder brutal en las personas que nos rodean. Y no significa a lo mejor que nuestro sufrimiento acabe. Y aquí, antes de pasar al siguiente punto, se me ocurrían dos preguntas. Ups, me he pasado de diapo. Se me ocurría que a veces puede ser que, no yo pensando en ejemplos de situaciones en las que he podido sufrir o que la gente puede sufrir por ser cristiano, me ha costado. Porque confieso que yo no sufro mucho por mi fe. Sí que es verdad que a veces hay algún comentario desagradable o alguna mirada que dices, está cargadita esa mirada. Pero sufrir por mi fe, en general, la verdad es que no. Y esto me hace plantearme, ¿es Jesús para mí el Hijo de Dios que murió injustamente para llevarme a Dios? ¿Y estoy yo contando esa historia? ¿O he despersonalizado el Evangelio y Jesús se ha convertido en una especie de San Jordi? Bonito y real, que pienso que es real, pero que no tiene ninguna implicación en cómo yo vivo mi vida. Y a lo mejor te tienes que preguntar, ¿no? ¿Sufres por identificarte como cristiano? ¿O sufres por actuar como Jesús lo haría si estuviera en tu vida? Y el pasaje continúa. Y aquí hay tela. Igual que Jesús pasó de muerte a vida en la cruz y resucitó al tercer día, Pedro empieza a desarrollar toda una narrativa para mostrarnos que esta también es nuestra historia cuando nos identificamos con Jesús. Y lo hace mirando a Génesis, porque todo empieza en Génesis, y dice, por medio del Espíritu, hablando de Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los días antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y aquí, no sé si os habéis fijado, pero hay cosas muy raras. ¿Qué es esto de que Jesús, por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron? Aquí hay como un embrollo teológico muy heavy en el que voy a entrar parcialmente, pero no del todo, porque no es el foco del pasaje. Pero creo que es importante también recordar que en la Biblia hay cosas muy raras y que si las apartamos y no las miramos, no estamos arreglando nada, sino que es bueno ver qué está pasando ahí y ver que a lo mejor no tiene tanta importancia eso que es tan raro. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Pedro está haciendo referencia a algo que pasó durante el diluvio, concretamente en el capítulo 6 de Génesis, los primeros versículos. Y aquí hay diferentes posiciones, hay gente que piensa cosas distintas sobre lo que Pedro está diciendo aquí. Hay gente que piensa que estos espíritus encarcelados refieren a las personas que en los tiempos de Noé no estaban siendo gobernadas por Dios, estaban desobedeciendo, es decir, toda la humanidad, excepto Noé y su familia, y que Jesús va y predica
a estas personas. Hay gente que piensa que esto de los espíritus encarcelados, el pasaje concreto de Génesis dice que los hijos de Dios vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres y que de esas relaciones salieron gigantes. Hay gente que piensa que eso es una narrativa de una rebelión a nivel espiritual, que son seres espirituales que tienen relaciones con mujeres y que de esas relaciones salen gigantes. Y cuando esos gigantes mueren, porque esto es una historia de rebelión y desobediencia, Dios encarcela a esos espíritus. Y hay gente que piensa que esto es a lo que Pedro se está haciendo referencia. Predicó a estos espíritus encarcelados, a estas personas que estaban siendo desobedientes y les intentó llevar hacia Dios. Pero la última opción, que para mí es la que más sentido tiene, aunque confieso que es extraño, es gente que piensa que cuando Jesús muere, resucita y es glorificado y es puesto a la diestra de Dios, este acto es como Dios diciendo, este es mi hijo, tiene el mismo estatus que yo, y todo el mundo espiritual, todos los seres espirituales, los ángeles, los demonios, Satanás, sabe de esta victoria y sabe que un día su gobierno llegará a la fin. Yo pienso que esto es lo que tiene más coherencia con lo que es la cosmovisión de Pedro, por lo que dicen otros pasajes y por lo que Judas también dice en su epístola. Pero, recogiendo este cable y este embrollo, independientemente de lo que pensemos, de cuál es la interpretación de esta cosa tan extraña de los espíritus encarcelados y Noé, el mensaje que Pedro está trazando no cambia. Y el mensaje es que en los tiempos de Noé hubo rebelión y desobediencia, ya fuera por seres humanos, por seres espirituales. Y Dios llamó a la persona, siendo Noé, que era fiel a él, que tenía fe en él, y le salvó de ese contexto de opresión y le trajo a vida. Que por medio de la fe, Noé se salvó. Y de hecho hay gente que piensa que el arca es como un ataúd simbólico que lleva a la gente que tiene fe en Dios de muerte a vida. ¿Y por qué se empantana tanto Pedro y por qué me he empantanado tanto yo con esto? Porque en realidad lo que está haciendo Pedro aquí es algo muy poderoso, porque está como encendiendo un interruptor de una temática de salvación que se ha ido trazando a lo largo de toda la historia de la humanidad y que empieza con este evento en Noé, de la salvación mediante el agua. Y esta imagen también es una fricada, pero muestra, estos son todos los libros de la Biblia y estos muestran todas las interconexiones que hay de versículos que referencian a otros. Lo cual muestra que la Biblia está explicando una sola historia y que lo que pasó con Moisés y la rebelión y la salvación mediante la fe continúa trazándose a lo largo de toda la Biblia y tiene su culminación en Jesús. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con nosotros? O sea, muy bien Noé, muy bien que esto también pasara en Éxodo, cuando Dios redimió a su pueblo y lo sacó de la esclavitud en Egipto y pasaron por medio del Mar Rojo mediante las aguas y fueron a salvación a la tierra prometida. Vale, muy bien, esto es en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y llegamos al último punto, de muerte a vida en el bautismo. En el versículo, voy a coger el final del 21, dice, en ella, en el arca, pocas personas se salvaron, 8 en total, mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora os salva también a vosotros. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y ocupó su lugar a la diestra de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes.
Pedro dice, el bautismo no tiene nada que ver con la limpieza del cuerpo. Para eso te duchas. Y dice que nuestra historia es la misma que la historia de Noé, que nuestras vidas cuentan esa misma historia de salvación mediante la fe. Que Noé contaba con el arca, que el pueblo de Israel contó durante el éxodo, cuando salían de Egipto. Y esta es la historia que contamos nosotros también en nuestra vida, en el bautismo, identificándonos con la muerte y la vida y la resurrección que tenemos en Jesús. Y en esta historia, Pedro nos recuerda dos cosas. Primero, que ya no somos esclavos del mundo, que ya no estamos en muerte, sino hemos pasado a vida. Y segundo, que como he dicho antes, el sufrimiento no tiene la última palabra, no se acaba ahí la historia. Ya no somos esclavos del mundo. Si te has identificado con Dios, con Jesús, y has hecho que Él sea el rey de tu vida, ese gobierno cambia cómo tú vives, cómo tú ves el mundo. Esta historia nos recuerda que ya no somos esclavos en Egipto, sino que Dios nos ha dado libertad por medio de la fe. Esta historia nos recuerda que ya no somos esclavos de lo que dicen los demás de nosotros, que ya no somos esclavos del estatus social que podamos tener o dejar de tener, que ya no somos esclavos del dinero que tenemos o no, de la apariencia que proyectamos, que ya no nos hace falta humillar a otros para poder avanzar en la vida. Nos recuerda que ya no nos gobierna el mundo y los poderes de este mundo, sino que Dios nos ha dado vida en Cristo. Y esto es un cambio de chip y un cambio de paradigma brutal. Y si vivimos en esa realidad y si queremos ser luz y llevar esa vida a los demás, no nos pueden esclavizar las mismas cosas que esclavizan al mundo. Y es verdad que a lo mejor cuando yo he puesto estos diferentes ejemplos, tú hayas podido pensar, vale, pues a mí todavía me importa lo que piensen de mí. Y a mí todavía me importa el estatus que tengo o la percepción que tienen otras personas de mí. Y Jesús también nos recuerda que esto es un proceso. Estamos en un proceso de santificación. Hemos cambiado de gobierno, pero ese cambio de nacionalidad, ese cambio de cultura, lleva un tiempo también. Y Dios poco a poco nos va afinando los oídos y nos va afinando los deseos para desear lo que Él quiere y para escuchar su voz de una manera nítida. Y estamos todos en ese proceso. Pero es verdad que si tu vida no ha cambiado nada en 10 años desde que estás caminando con Jesús, a lo mejor tenemos un problema ahí. Pero Dios es paciente con nosotros y sabe que nos va renovando poco a poco. Y aparte de que ya no somos esclavos del mundo, Pedro también nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra en nuestra vida. Que el ser de otra cultura, el vivir en otros valores, es verdad que puede llevar a rifirrafes y a tensiones con el mundo y a un sufrimiento injusto por vivir de manera justa. Pero nos recuerda que Jesús ya ha pasado por esto antes que nosotros. Y cuánto más fue su sufrimiento injusto. Y es verdad que murió para llevarnos a Dios, pero no se quedó ahí la historia. Resucitó. Y como dice el pasaje, esta salvación es posible por la resurrección de Jesús, quien subió al cielo y ocupó su lugar a la diestra de Dios, y a quienes están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esto nos da una perspectiva de esperanza en medio de nuestro sufrimiento. Y esto no significa que anula nuestro sufrimiento. El sufrimiento de Jesús fue muy real.
que hay más real que te claven clavos en tus extremidades. Pero es verdad que esta esperanza transforma este sufrimiento, no es como la energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El sufrimiento no se crea, pero no se destruye, se transforma. La esperanza transforma el sufrimiento en algo que te puede quemar a algo que puede llevar de muerte a vida, no solamente a ti, sino a la gente que te rodea y que acabará en victoria. Y ya acabamos el tiempo del sermón, pero quiero que tengamos un tiempo de reflexión y que pensemos. No sé cuál es tu situación vital, no sé, hay mucha gente que no conozco. No sé si estás pasando por un momento de sufrimiento por ser cristiano. Y si te encuentras en esa tesitura, Pedro nos recuerda en este pasaje que en tu sufrimiento y en ese proceso de muerte a vida, estás contando en tus carnes la historia de redención que lleva de muerte a vida y que lleva a la gente a Jesús, que lleva a la gente a Dios. Y este sufrimiento va a poner a prueba tu fe, pero va a dejar atrás todo aquello que no importa y va a purificar lo que realmente es importante. Y Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, tened ánimo porque yo he vencido al mundo. Si estáis sufriendo por ser cristiano, al final significa que estás siguiendo los pasos de Jesús. Y eso no es fácil, pero la historia no acaba ahí. Jesús ha vencido el mal. A lo mejor esa no es tu situación y a lo mejor no estás sufriendo por tu fe. Y eso está bien, o sea, no hay que ser masoquista tampoco. La vida cristiana es bonita también, no todo es sufrimiento y no significa que si no estés sufriendo lo estás haciendo mal. Pero sí que es verdad que es una red flag, ¿no? Es un piloto de alerta. Si tú nunca te has visto en este tipo de situación de sufrir por causa de tu fe, ya sea por identificarte o por vivir como cristiano. Y esto necesariamente nos lleva a plantearnos, ¿realmente Jesús gobierna tu vida? ¿Vives en fe? ¿O sigues en Egipto y te gobiernan las mismas cosas que gobiernan a este mundo? ¿Para ti Jesús es el Hijo de Dios, que murió injustamente para llevarnos a Dios? ¿O se ha convertido en una especie de San Jordi? Igual no sufres porque a lo mejor estás en el contexto equivocado, y esto lo pensaba mucho también cuando estaba en Estados Unidos. Yo durante la carrera trabajaba ahí y me movía en ambientes bastante conservadores, cristianos. Y claro, cuando tú estás rodeado de gente que piensa exactamente lo mismo que tú, siempre, pues no vas a sufrir por tu fe y por los valores del Evangelio. Y estamos llamados a ser luz en medio de tinieblas. A lo mejor estás en el contexto equivocado. Y por último, a lo mejor no tienes fe. Y esta no es tu historia. La historia de redención no es tu historia. Y estás aquí porque te han traído tus padres o algún amigo. O porque te gusta venir a la iglesia, por lo que sea. Genial. Y reconoces que hay algo que no está bien en el mundo y en la manera en cómo opera. Y reconoces que hay algo que no está bien en cómo tú operas. Igual Dios te está hablando esta mañana y te está invitando a formar parte de esta historia, a que esta historia también sea tu historia, que tu vida cuente cómo Dios lleva de muerte a vida y cómo Él murió por los injustos siendo justo para llevarnos a Dios. ¿Cómo le vas a responder? Y antes de acabar, voy a dejar unos minutos
de reflexión, para que pensemos dónde estamos y que hablemos con el Señor sobre ello, que escuchemos, que estemos atentos a ver qué nos dice. Y voy a acabar en oración.